Soy el sobrino y escribo lo que viví con mi tío Raúl en un pueblo serrano donde todos se conocen de nombre y de oficio. Él atendía un taller con mostrador de tabla pintada, latas con tornillos por medida y una báscula vieja de platillos. Aquel martes de mercado, a las 5:20 de la tarde, frente a la capilla con su campana chica, un hombre se le acercó y habló en corto. Yo estaba cerca, acomodando clavos en frascos. Vi que el hombre traía una caja de galletas oxidada y una bolsita de manta anudada con ixtle. Dijo que entregaba un muñeco de suerte y que ya había pagado su parte al pasarlo. Raúl no suele creer en nada que no pese o no se mida, así que le pidió ver el contenido. El hombre abrió la caja y colocó sobre el mostrador un cuerpo pequeño, rígido, del tamaño de un bebé de pocos meses, pero más delgado. Las extremidades tenían piel reseca de poro fino, sin brillo de barniz. En codos y rodillas había pliegues como de cuero curtido. El torso mostraba costuras antiguas que parecían reforzar un corte que alguien cosió. Las uñas eran diminutas, opacas, con una franja más clara en la punta. El olor mezclaba cuero guardado, sal gorda y algo parecido a cera templada. El hombre afirmó que venía de más arriba, de un rancho minero donde la gente habla de cuevas chicas y oquedades. Explicó que los duendes vivos causan pleitos y pérdidas pequeñas para llamar atención, pero que en estado de momificación se vuelven útiles si se les mantiene una rutina limpia. Dijo que el beneficio llega rápido y que la carga se siente con el tiempo. Raúl lo miró sin hacer gesto y yo contuve el aire por la rareza del objeto. Tomé una lupa del cajón para ver el poro de cerca. Las puntadas no seguían un patrón industrial. Pedí permiso para tocar con un guante de tela. Al mover una de las manitas se escuchó un crujido seco, el mismo que da un hueso muy seco cuando se articula sin fuerza, diferente al plástico que rechina o al yeso que raspa. En la muñeca quedaba marcada una línea donde alguna vez hubo una ligadura. El hombre abrió la bolsita de manta y mostró sal gorda, un trozo de vela corta, ruda seca y una tira de ixtle. Dijo que todo venía junto por una razón. Entendí que no ofrecía un adorno, ofrecía un compromiso que alguien había seguido antes. Miré a mi tío buscando su señal, palpó la caja, pesó con la mano, olió el ixtle, revisó la sal, preguntó por la rutina sin usar preguntas directas. El hombre respondió con tiempos de martes al amanecer, monedas del mismo pueblo al cierre del día y ligaduras antes de dormir. No hubo promesas de riqueza grande, solo rachas cortas medibles, como deudas que por fin se pagan, pedidos que por fin llegan, extravíos que regresan a su dueño. Raúl se quedó callado un momento y yo sentí un cosquilleo en los dedos por la cercanía de esa piel reseca. El hombre dijo que ya había explicado lo necesario y que el resto estaba en la libreta. Puso la caja en el centro del mostrador y esperó una respuesta. En el taller olía a hierro, a polvo y a ese toque leve de cera que venía del cuerpo pequeño. Me di cuenta de que estaba respirando más corto. Pensé en el perro que dormía siempre a la entrada. Ese día se había quedado en la banqueta con la cabeza levantada, atento a lo que pasaba con la caja oxidada. Anoté mentalmente la hora exacta y la escena completa, porque presentí que esa tarde iba a dividir nuestra rutina en un antes y un después, no como frase hecha, sino como una lista nueva de acciones que teníamos que cumplir si aceptábamos ese objeto. El hombre dijo que entregar el muñeco descargaba de su cuenta una parte que le tocaba por turno. No lo dijo como amenaza ni como halago, lo dijo como quien devuelve una herramienta prestada. Agregó que en su casa ya habían sentido la racha y también el desgaste de sostenerla, y que preferían cerrar el ciclo. Mi tío no le dio crédito inmediato y por eso el hombre soltó detalles medibles. Afirmó que el muñeco había pasado por 3 casas. En cada casa hubo un periodo de ganancias rápidas, deudas saldadas, compras atascadas que de pronto se liberaron, un contrato que se firmó después de meses. En cada casa también crecieron discusiones por cosas menores y aumentó el cansancio en la última hora del día. Dijo que nadie se enfermó ni se descompuso la familia, pero que el ambiente exigía orden y eso terminaba por hartar.
Luego entregó la bolsita de manta. Adentro venían objetos contados, sal gruesa en grano grande, ruda seca en pedacitos, hilo negro fuerte, una vela corta de cera de abeja y un pañito de ixtle limpio. Venían además 2 papeles doblados. El primero traía instrucciones manuscritas con letra apretada y números subrayados. El segundo era una anotación con apellido y fecha de 20 años atrás, el mismo apellido de una familia conocida en el pueblo. Leí las reglas en voz baja para quedarme con el orden. Primera, guardar el cuerpo en una caja metálica seca, sobre cama de sal gruesa. Segunda, cambiar la sal cada martes al amanecer sin corrimientos. Tercera, evitar sol directo y agua. La humedad maltrata la cera y aplancha la racha. Cuarta, amarrar con hilo negro las muñecas y los tobillos antes de dormir, con nudos firmes y limpios. Quinta, dejar una moneda local cuando se cierre el negocio del día, junto al pañito de ixtle. Sexta, mantener el objeto lejos de las manos de un niño. Abajo, en letra más pequeña, había notas de control. Una decía que la moneda al contacto dejaba halo verdoso si el cobre reaccionaba con la cera y la sal. Otra recomendaba anotar en libreta el peso semanal de la caja para observar variaciones. El hombre deslizó la libreta. En la primera página venía un cuadro de fechas y marcas, más limpio que la caja. Mi tío pasó el pulgar por la tapa de cartón y notó restos de cera en una esquina. El hombre comentó que no hacía falta recitar fórmulas ni pedir favores en voz alta. Bastaba con cumplir la rutina y mantener la caja en sitio alto, con ventilación leve. Dijo que en su casa la mantuvieron en el estante de los manteles, lejos de fogones y de manos curiosas. Raúl preguntó cuánto tiempo llevaba con él. El hombre respondió con 1 mes y medio. Luego dio un paso atrás como si ya no le tocara estar cerca. Yo pesé la caja con la mano. Calculé 2 kilos y poco por la lata y la sal. El cuerpo pequeño aportaba un peso que se sentía compacto. Raúl miró la campana de la capilla y cerró la libreta. La puso junto a la bolsita, guardó la vela en el cajón de repuestos y dijo que iba a seguir el orden como venía escrito. El hombre asintió, bajó la mirada y salió hacia la calle con paso rápido. El perro se apartó para dejarlo pasar y volvió a su sitio. Tomamos la caja y la subimos al estante más alto del taller. La escena quedó cerrada, pero la lista de acciones se abrió en la mesa como un inventario nuevo que había que cumplir con calendario, pesos, monedas y horas marcadas. Esa noche, antes de cerrar el taller, seguimos la primera rutina de prueba con todo en su sitio. Cubrimos el fondo de la caja con sal del costal, distribuida pareja. Extendimos el pañito de ixtle encima, acomodamos el cuerpo con cuidado y colocamos a un lado la vela corta sin encenderla. Amarramos muñecas y tobillos con hilo negro, con nudos simples, apretados. Cerramos la caja sin asegurarla para permitir un hilo de aire. Dejamos una moneda de las que circulan, de las que pasan por cada mostrador del pueblo al final de la tarde. Anoté en la libreta la hora exacta, 9:20. Guardé la caja en el estante superior, lejos de la lámpara y del borde. A la mañana siguiente, un cliente que debía desde hacía 2 meses llegó con el efectivo completo, contándolo sobre el mostrador. Raúl no se sorprendió, anotó el abono y guardó los billetes en la caja registradora. Ese mismo día, al mediodía, entró un pedido grande de tornillos para un rancho vecino que llevaba detenido por falta de traslado. Por la tarde, un hombre que yo vi pasar varias veces regresó con una cartera que había extraviado y que ahora traía identificación y tarjetas. Raúl le entregó la cartera en perfecto estado y recibió un billete de agradecimiento que no había pedido. Anoté los 3 eventos en la libreta: hora, monto, procedencia. Al cambiar la sal el martes siguiente, mi tío notó que el pañito de ixtle tenía granos pegados en una esquina, como si hubieran quedado humedecidos por contacto con una película muy fina. El taller estaba fresco, la ventana abierta dejaba pasar brisa de la sierra, y la lata no presentaba sudor visible. Recogimos esos granos y los tiramos. En la tarde volvió a caer trabajo. Un proveedor que llevaba semanas prometiendo entregó cajas completas. Por la noche, al cerrar, dejamos otra moneda y repetimos nudos. El cuerpo pequeño mantuvo la rigidez.
Las uñas opacas no cambiaron de tono. En la piel de los brazos, a contraluz, se marcó un cuarteado leve como de cera mezclada con sal. Empecé a ver el patrón, rutina marcada, efecto medible. No era una racha de cuento indefinida. Eran cosas de la lista del mes que se acomodaban. Me fijé también en el costo. Por la noche yo terminaba con un cansancio más denso que antes. Nos limitábamos a cumplir, anotar, pesar con la mano la caja y revisar que la moneda quedara en el mismo sitio respecto al borde del pañito. El perro seguía durmiendo en la entrada, con el lomo erizado cuando yo subía la escalera de mano para alcanzar la lata. Anoté ese detalle porque las costumbres de un animal dicen mucho del aire de una casa. En esos días comprendí que el objeto no se imponía ni pedía velas encendidas, exigía orden. Para sostener la práctica, mi tío compró una libreta nueva de cuadros para separar cada rubro, fecha, hora de cambio de sal, tipo de moneda, estado del pañito, observaciones. Yo propuse un control sencillo de humedad con tiras de papel craft. Colocamos una tira pegada a la pared interna de la caja para ver si aparecía ondulación. Nunca se onduló. Agregamos un pedacito de carbón vegetal en una esquina para absorber olores. Debajo del pañito pusimos ruda seca en 2 hojas, sin molerla para no ensuciar. Alineamos la caja en el estante más alto, lejos del calor y de la ventana. Los martes abríamos temprano, antes del primer cliente. Extendíamos periódico, poníamos guantes de tela, levantábamos el cuerpo con ambas manos, retirábamos la sal usada con una cucharita y tendíamos sal nueva en cama uniforme. Repetíamos ligaduras. Dejábamos la moneda del cierre del día anterior en el mismo sitio. El perro observaba desde la puerta con la cabeza ladeada. Todo quedó medido. En la semana 4 desenrollé el hilo para revisar un nudo. En la muñeca derecha del cuerpo apareció una marca muy fina, perpendicular al eje del brazo, como de ligadura vieja que se usó por tiempo. La medida coincidía con el ancho de cordel de costal, no con hilo fino de juguete. Tomé la lupa y confirmé poros irregulares, no de molde repetido. A la luz fría de la lámpara portátil, el cuarteado de la cera siguió patrones pequeños distintos en rodillas y codos, como si el material reaccionara a cambios de temperatura con microfisuras que no se repetían. Lo registré en la libreta bajo observaciones. Las rachas siguieron con la misma medida. Pagos pendientes al día, pedidos que se cerraban, devoluciones de cosas extraviadas. Raúl no cambió su forma de hablar ni la cara. Cambió su orden. Cerraba la puerta 15 minutos antes para dejar la moneda y revisar nudos con calma. Me pidió que pusiera la escalera siempre del mismo lado para evitar golpes en la lata. Metió una etiqueta en la tapa que decía martes con lápiz. A partir de ese momento, cada martes tenía la misma secuencia, como si el taller hubiera sumado un oficio nuevo además de vender tornillos y clavos. No tuvimos visitas fuera de lo normal, salvo 2 curiosos que olieron la mezcla de ruda y cera y preguntaron qué producto nuevo guardábamos. Respondimos con medias palabras de humedad y carbón. La libreta acumuló columnas y números, nada de frases redondas, todo con marcas limpias y legibles. Con la rutina estable, la clientela subió sin saturar el mostrador. Llegaban encargos que se habían cortado por trámites y ahora se destrababan. Un proveedor ofreció mejorar plazos si manteníamos el volumen. Un vecino propuso comprarnos el local a precio más alto del que se hablaba un año antes. En casa, en cambio, surgieron molestias pequeñas que ocupan la cabeza en la noche. La mezcla de cera y ruda impregnó el estante y a veces la ropa. Se pegaba a los dedos cuando uno tocaba el ixtle. Yo barrí el pasillo 2 veces por la tarde para borrar huellas de tierra que no correspondían. El perro dejó de cruzar el umbral cuando abríamos la caja. Se acostaba a 1 metro y miraba la lata con las orejas tiesas. Registré la primera secreción medible en tarde calurosa. Un punto de aceite amarillo en la axila izquierda del cuerpo. Dejó aureola en el ixtle y se secó en menos de 1 hora. Recogí la gota con un palillo y la guardé en un frasco de vidrio con tapa. Al acercar limaduras de metal, el aceite atrapó partículas finas como si tuviera adhesión. Las limaduras quedaron fijas en un borde. Ese detalle valía más que cualquier relato.
Ese mismo día, al cerrar, encontramos en el pañito un residuo mínimo de polvo brillante como limadura de moneda recién frotada. El brillo no coincidía con el óxido de la caja. Barrí el polvo con una brochita y lo pasé al mismo frasco donde guardé el aceite. Lo etiqueté con fecha y hora. En la libreta anoté: calor de 30 a la sombra, aparición de punto aceitoso, aureola en Ixtle, captura de limadura. Las noches se tornaron más silenciosas en casa, no por misterio, sino por atención tensa al detalle. Cada martes parecía un examen. Se volvió normal cerrar la cortina antes por 15 minutos para cubrir la rutina. Raúl empezó a cortar el café después de las 8 para no ir al baño al subir la escalerilla. Son ajustes pequeños, pero muestran el peso de un objeto que exige cuidado como si fuese una herramienta encendida. Una mañana, al pasar la mano por la tapa, sentí microgránulos pegados en el borde, como cristalización de cera fría. Con el paño los retiré sin frotar, tal como sugerían las notas. La racha no prometía más de lo mismo. Se limitaba a cumplir escalones pendientes del mes. Empecé a entender por qué el hombre habló de desgaste. El orden absoluto cansa. Cansa más que una jornada pesada sin reglas. Y en los pueblos chicos, la curiosidad ajena apura el final si uno no cierra a tiempo. Durante la semana 7, un aguacero cayó a la madrugada y el camino de la sierra se volvió lodo. Llegamos tarde al taller y el cambio de sal se movió del amanecer al mediodía. Lo anoté con línea roja. Ese día, un pedido grande de varilla que ya estaba en marcha se cayó porque el camión se descompuso a medio camino. En la tarde, la cortadora del banco se trabó con un clavo corto metido entre las ruedas, justo en el punto donde nunca quedan residuos. Saqué el clavo con pinzas y lo dejé sobre un trapo para revisar si pertenecía a nuestro lote. No correspondía a nuestra medida. Anoté las dos cosas en la libreta junto a la hora exacta. Al anochecer, Raúl decidió aplicar el reparo que venía en las notas. Preparamos sal nueva y repetimos el protocolo con calma. Reforzamos ligaduras con Ixtle limpio y ajustamos nudos por 3. Encendimos la vela corta 3 minutos junto a la caja, vigilando que el pabilo no tocara el metal. Al apagar, la mecha soltó una chispa y dejó una marca en el hilo negro, del tamaño de una cabeza de alfiler. El olor fue de cera quemada y se apagó en segundos. Cerramos, dejamos 2 monedas esa noche y escribimos cada paso en la libreta. A la mañana siguiente, la cortadora corrió sin detenerse y el proveedor llamó para reprogramar la entrega de la varilla con descuento por contratiempo. Revisé la caja con la lámpara fría. En el hilo marcado apareció un punto ennegrecido, definido, con contorno limpio. La sal se mantuvo seca. El pañito mostró una aureola opaca del tamaño de un peso alrededor de donde habían quedado las monedas. Puse una regla flexible y medí el diámetro. Coincidía con el canto de la moneda de 5. El perro volvió a cruzar el umbral y se acostó a la izquierda de la escalerilla, como antes. No interpreté nada, solo anoté. Ese día aprendimos que la rutina tolera un error si se repara en el mismo ciclo y si el orden regresa a su sitio antes de que termine el martes. El resto de la semana cerró sin eventos extraordinarios. El taller retomó su ritmo exacto. Con el correr de los días, la libreta ya tenía 7 columnas llenas y empezaron a llegar miradas que pesan. Un hombre entró a comprar tornillos de 3/4 y preguntó por una familia cuyo apellido coincidía con la firma de las notas. Dijo que venía de un pueblo del otro lado, más arriba, donde el camino tarda 2 horas en temporada de lluvias. Raúl lo atendió sin ampliar. Cobró, dio cambio y cerró el tema. Yo busqué a un compadre viejo que trabajó décadas atrás en un tiro de mina cercano. Lo encontré en la tienda de abarrotes, parado junto al costal de maíz, contando billetes de baja denominación para su compra del día. Le expuse el apellido y el detalle de una oquedad. Me dijo que en el tiro encontraron hace años un hueco chico con restos de Ixtle, cera vieja pegada a una lata y monedas locales de décadas mezcladas. Recordó que un encargado salió con un paquete envuelto en manta y que, en menos de un año, cambió camioneta y levantó corredor nuevo en su casa. Al poco tiempo dejó todo y se fue a otra región.
No añadió calificativos, lo dijo como quien enumera un inventario. Volví al taller con ese dato y lo anoté en la libreta bajo origen probable. En esos días, una pareja joven preguntó por el olor del estante. Dije que era cera con ruda para ahuyentar polilla. Me ofrecieron comprar el preparado para su alacena. Respondí que no vendíamos eso. Anoté la conversación como registro de riesgo. En el mostrador, la caja de galletas oxidada mantenía su lugar en el estante alto, envuelta en papel madera por fuera para pasar desapercibida. El perro, que había retomado su calma, se levantó una tarde cuando el sol pegó en la lámina y se paró frente a la escalera como si esperara movimiento. Miré el reloj, eran las 5:10. Subí para revisar que la tapa estuviera bien centrada, todo en su sitio. De vuelta abajo, Raúl me dijo en voz normal que cerráramos 5 minutos antes hasta que pasara la temporada de curiosos. Anoté ese ajuste como política interna. Aprendí que, en el pueblo, el ruido más simple crece si se alimenta con detalles. Bastan los cambios de costumbre para que alguien haga cuentas equivocadas. Decidí reducir el tiempo de la lámpara fría en las revisiones para minimizar destellos que se ven desde la calle. Funcionó. Las visitas incómodas bajaron. La libreta siguió marcando pesos, horas y monedas con pulso firme. Llegó un punto en que la mano ya no alcanzó para estimar y decidimos pesar. Bajé la báscula de platillos que mi abuelo usaba para su taller de herrería y la calibré con pesos conocidos. La primera semana registramos 2 kilos 640 gramos en conjunto. Al final de la tercera, el conjunto marcó 2 kilos 850. Anoté la diferencia exacta y repetí medición 2 veces. El aumento era real. La libreta indicaba que, si el conjunto subía más de 200 gramos respecto al inicial, tocaba dejar 2 monedas por semana en lugar de una. Ajustamos la rutina. Martes 2 monedas, sábado 1 moneda extra, todo del mismo tipo y circulación. En paralelo, documentamos floración, cristales blancos minúsculos en la superficie de cera cuando bajaba la temperatura en la madrugada. Se retiran con el paño sin frotar fuerte. Lo hice con movimientos lentos y anoté la hora. Encendí la lámpara fría y observé rodillas y codos. Apareció un cuarteado nuevo, con trazos finos que no coincidían con la semana anterior. No parecía patrón estético. Se comportaba como reacción de material que sella poros con sal y cera. En la esquina del pañito, otra vez, se formó un anillo opaco alrededor del lugar de la moneda. Los halos de cobre eran tenues y se iban a lavar el paño en seco con otra pieza de ixtle, sin agua. En la mesa guardé en frasco el polvo brillante que a veces amanecía junto a la moneda. Lo comparé con limadura de una llave de cobre y con óxido raspado de la caja. La tonalidad coincidía con el borde de moneda recién frotada, no con óxido de lata. Raúl aprobó el registro con un asentimiento. En el pueblo, los números convencen más que las palabras. La racha se mantuvo en su nivel. Pagos, entregas, estabilidad de caja. El cansancio de la noche siguió igual. La casa tenía el mismo silencio, pero ya no era alerta tensa. Era atención serena, como cuando uno cuida una herramienta encendida con potencia media. Anoté todo sin adornos. El perro se acostó dentro del taller por primera vez desde que llegó la caja. Lo vi dormir con el hocico sobre las patas, respirando parejo. Ese gesto simple valió una página de notas. Me confirmó que el aire se acomodó. En ese equilibrio entendí que cada objeto de este tipo trae un impuesto en forma de cuidado y que la ganancia se paga con disciplina. Con la columna de pesos apuntando al alza y las preguntas del vecindario otra vez en aumento, Raúl dijo en su modo de decidir que ya había recibido lo que le tocaba. Yo asentí. La libreta tenía al final un añadido que no habíamos atendido por estar en letra mínima. Decía que cuando uno decidiera cerrar, debía pagar su parte y entregar el conjunto con protocolo limpio. La instrucción era específica. Sal nueva, ligaduras nuevas, 3 nudos en muñecas y tobillos, sellito de cera sobre cada nudo, moneda de la semana, nota con apellido y fecha. Prohibía quemar o enterrar. Permitía 2 caminos: pasarlo a consanguíneo que aceptara la rutina,
o dejarlo en caja cerrada en sitio alto y seco, en un espacio de promesa donde la gente deja objetos con nombre. Elegimos la capillita lateral del barrio, la que tiene nichos vacíos con tablitas que usan para ofrendas. Preparé la caja con calma, cepillé la lata por fuera, cambié la sal, pasé el pañito por otra pieza de ixtle para quitar polvo, reforcé ligaduras y derramé una gota de cera sobre cada nudo con la vela corta. La cera templada selló sin chorrear. Coloqué una moneda brillosa y la deslicé hacia el centro. Por un instante, la moneda se pegó al ixtle como si hubiera una película muy fina. Dejó una aureola mate perfecta. Escribí la nota con el apellido, la fecha y la frase de cierre de rutina. Raúl tomó la caja con ambas manos y caminamos hasta la capillita al caer la tarde. El perro nos siguió 2 cuadras y se acostó en sombra. En el nicho lateral colocamos la caja, pasamos una cinta para asegurar la tapa y fijamos la nota por fuera con un listón. Miramos la campana y nos retiramos. El taller quedó con olor a metal y madera, sin el leve toque de cera y ruda. Anoté el cierre con hora exacta y con la presión que sentí en los dedos al depositar la caja en el nicho. Fueron segundos, pero la memoria suele quedarse con el peso de una tapa y con la textura de un listón. Las semanas siguientes mostraron un descenso ordenado a la normalidad. Las ventas siguieron, pero al ritmo habitual. La cortadora no volvió a trabarse. El proveedor mantuvo sus plazos sin ofertas especiales. El perro recuperó su rutina de dormir en la entrada sin levantar la cabeza cuando subíamos la escalera para limpiar el estante ya vacío. En casa, el olor a cera se fue en 2 días. La ropa quedó con su olor de jabón y sol. Raúl volvió a cerrar sin adelantar 15 minutos. En la libreta tracé una línea horizontal para marcar el fin de la columna de pesos y halos. Guardé el frasco con limaduras y aceite en el armario alto, con etiqueta de fecha, por si un día alguien necesita ver que lo que cuento se sostiene en residuos reales. Raúl me entregó la libreta con la condición de no repetir la rutina. La metí en una bolsa con cierre. Esa noche, al revisar por última vez el cajón donde guardábamos la vela, encontré el pañito de ixtle original, doblado en 4. No tenía nada envuelto, pero traía una aureola opaca con el diámetro exacto del canto de una moneda. Lo guardé en una carpeta de plástico y anoté el hallazgo. Lo tomé como una prueba silenciosa de que la racha se apaga cuando uno decide cerrarla y ejecuta el protocolo como está escrito. No dejé nada al azar. Anoté cada reacción del cobre, cada cristal de floración, cada variación de peso, cada gota amarilla, cada respuesta del perro. Si algún día me preguntan si aquello era un adorno o un cuento, mostraré la bitácora con su orden de martes, la carta con fecha de hace 20 años y las marcas pequeñas que quedan donde se apoyan las cosas que sí pesan. Raúl siguió con su taller sin fanfarrias. Vendía tornillos y daba crédito como siempre. Al mediodía se sentaba bajo la sombra de la lámina y tomaba agua. Yo pasaba a verlo con la costumbre de quien revisa que un engrane siga estable. Me despedí de la caja y del olor a ruda con sensación de tarea cumplida. Decidí no usar la libreta ni pasarla a nadie. La guardé en sitio alto, lejos de humedad. Cierro este relato con lo que aprendí. La suerte que se mide también cobra su impuesto, y cuando se entiende ese precio, uno elige hasta dónde seguir. Elegimos a tiempo, cerramos con orden, y el pueblo siguió con su ruido normal de campana pequeña, perros a la sombra y latas que resuenan cuando uno busca tornillos por medida.